Sin Jogo Bonito no hay hexacampeonato. 35% de posesión tuvo Brasil en el primer tiempo contra Noruega. Lo esperó, especuló con el error noruego, quiso apostar a jugar de contraataque y no tuvo prácticamente la iniciativa de tener la pelota a los pies. Daba la sensación de que esto podía ocurrir. No jugaba bien Brasil, no convencía desde lo futurístico del medio hacia adelante y también daba la sensación de que cuando se cruce contra una rival más o menos armada, como lo fue esta Noruega en esta Copa del Mundo, podía llegar a quedarse eliminado del Mundial. Brasil afuera en octavo de final, no le sucedía desde aquella eliminación en manos de la Argentina en el Mundial de Italia 1990 y de la mano de Haaland, de la mano del mejor noruego de todos los que han jugado y de uno de los mejores futbolistas que tiene esta Copa del Mundo, con un golazo de cabeza y con un gol de otro partido de media distancia, se hace realidad. Mientras menos pelotas toca Erling Haaland, más determinante es en esta clase de partidos. Y si hay algo que duele verdaderamente, si hay algo que duele de esta eliminación de Brasil en esta Copa del Mundo con estas características, es que la última imagen de Neymar, probablemente como futbolista del seleccionado de Brasil, haya sido por ganarse una tarjeta amarilla contra un rival que le pisó la pelota. Un desconocido Neymar, un desconcertado Brasil, un sin soluciones. Carleto Ancelotti, todo lo que le había traído soluciones contra Japón, hoy no estuvo en el MetLife de Nueva York. Noruega da el golpe sobre la mesa y por primera vez en su historia se mete en los cuartos de final del Mundial, y Brasil, yo creo que dejando mucho que desear, dando una imagen que dista mucho de la historia y del juego bonito brasileño. Lejos estuvo de ser la scratch que ha distinguido a la historia de Brasil. Hoy Brasil, sin demasiada personalidad y sin ganas de hacerse dueño de la pelota, se ha quedado eliminado de la Copa del Mundo en los octavos de final. Y yo creo que hay mucho para analizar en un partido en el que verdaderamente ha pasado de todo. Hemos tenido momentos positivos de Noruega, hemos tenido momentos positivos de Brasil, hemos tenido obviamente muchos nombres propios de los que tenemos que hablar. Haaland por un lado, Neymar por el otro, Vinicius Junior también, Martin Odegaard. ¿Fue bueno el partido de Martin Odegaard o generó más problemas que soluciones? Bueno, yo creo verdaderamente que en un partido, por sobre todas las cosas nervioso, por sobre todas las cosas frenético, por sobre todas las cosas intenso, han faltado varias cosas que distinguen a lo que significa unos octavos de final de Copa del Mundo. Y yo creo que eso que ha faltado ha sido por sobre todas las cosas la identidad de Brasil. Este entrenador que ha construido, Carlo Ancelotti, una Brasil mucho más italiana que brasileña, ha quedado otra vez demostrado que no es condescendiente con la historia que ha hecho grande al seleccionado de Brasil. Brasil no tuvo la intención de tener la pelota prácticamente en ningún momento del partido, y así lo demuestra la estadística. Nunca en la historia Brasil había terminado un primer tiempo con menos posesión de la pelota que hoy. 35% de posesión para Brasil. Yo creo que para la historia del scratch, para la historia del pentacampeón, para la historia de los precursores del juego bonito, es algo verdaderamente imposible de admitir. Brasil no quiso tener la pelota en el primer tiempo. Y yo creo que es algo que para la historia de Brasil, para la identidad brasileña, para las raíces de un equipo que por lo general se ha destacado y ha enamorado al mundo entero por lo bien que juega el fútbol, ahora no solamente no gana, sino que está lejos de esa identidad que alguna vez lo hizo ganar. Carlo Ancelotti hoy tenía un planteo distinto. Obviamente hay que meterse a hablar de Brasil para entender un análisis que realmente no se puede explicar sin la ausencia de Lucas Paquetá. Yo creo que lo habíamos destacado en más de una oportunidad en este canal. Lucas Paquetá para este planteo de Brasil era importante, como un futbolista silencioso, como un hombre callado, como un futbolista de rol, que al fin y al cabo no era una de las figuras avasallantes de Brasil, ni siquiera uno de los mejores jugadores o que más llamaban la atención que tenía el equipo de Carlo Ancelotti, pero en gran medida era el que le daba compostura a la mitad de la cancha, el que hacía que Brasil quede ordenado, el que hacía que Brasil pueda tener delanteros sin perder ese peso en la mitad de la cancha, peso que le había producido pasarla verdaderamente mal contra Marruecos en el primer partido de la Copa del Mundo, cuando jugó con un Paquetá en un rol distinto y no paradito a la izquierda de Casemiro, que jugó como volante central. Claro, hoy no estaba Paquetá por su lesión. En el medio, Rafinha también se había lesionado en Brasil. Vamos a poner un paréntesis acá y vamos a hablar de que Brasil en esta Copa del Mundo, a pesar de jugar mal, tuvo mala suerte, porque Brasil era un equipo que llegaba con Paquetá, que probablemente era una fija, y con Rafinha, que probablemente también. Y en la mitad del Mundial, por lesiones musculares, se quedó sin Paquetá para el partido de hoy y con Rafinha en el banco, teniendo 0 minutos, sabiendo que obviamente no estaba para jugar el partido de hoy. Entonces Brasil hoy tuvo, con sus lesiones, ha perdido 2 jugadores muy importantes. A Rafinha por su característica goleadora, por su identidad, pero más que nada por ese buen trabajo, por ese rol en la presión que tiene el hombre actualmente de Barcelona. Y Lucas Paquetá, que ya juega en el Flamengo de la Liga Brasileña, había interpretado un futbolista de rol muy importante para que Brasil funcione en la mitad de la cancha.
Hoy no estuvo Rafinha, así que el rol de la presión tuvo que ser otro, y hoy no estuvo Paquetá, así que el cuidado y la compostura de la mitad de la cancha también tuvo que ser otro. Claro, cuando no está Rafinha, que tenía el rol de la presión, y cuando no está Paquetá, que tenía el rol de quedar bien parado en la mitad de la cancha, Carlo Ancelotti tuvo que cambiar entero su dibujo y entero su trabajo. Y claro, cuando Brasil se paró con este 4-4-2 que vimos en el partido de hoy, con Guimaraes y con Casemiro actuando como dos volantes centrales y necesitando del retroceso de Ryan por la derecha y de Martinelli por la izquierda, quedando como Cunha y Vinicius Junior como únicos dos centrodelanteros en Brasil, delanteros que hoy trabajaron a la sombra, además, y no por la sombra del sol de Nueva York, sino porque no han presionado la salida de Noruega. Hoy Brasil, que había tenido presión, que había tenido intensidad cuando jugó Rafinha y cuando jugó Vinicius Junior, hoy no la tuvo. En ningún momento del partido Brasil tuvo la intensidad y la presión que en algún momento supo tener en este mundial y que en algún momento lo había hecho un equipo atractivo. ¿Cómo llegan los goles contra Escocia en el último partido de la fase de grupos? Gracias a la presión de Vinicius Junior. Hoy en ningún momento Brasil intentó presionar a Noruega e incomodar la salida a Noruega del fondo. Y yo creo que ahí realmente marca que hoy, con la ausencia de Paquetá y que hace un rato largo con la ausencia de Rafinha, Brasil perdió parte de su identidad, parte de lo que lo había hecho ser un equipo peligroso del medio hacia adelante. Y hoy, sabiendo que Noruega iba a llevar la posta, Noruega iba a tener la pelota, no se puso colorado Brasil por no tenerla. Y yo creo que eso es lo más preocupante. Debe ser la primera vez en la historia que esta Brasil no se pone colorado por no tener la pelota a los pies. Y llama la atención por la clase de futbolista que tiene, por la enorme técnica que tienen estos buenos futbolistas. Brasil no se pone colorado cuando no tiene la pelota, y eso está lejísimos de lo que implica la historia brasileña. Porque claro, retrocedía Martinelli por la izquierda, retrocedía Ryan por la derecha, Cunha y Vinicius Junior eran los dos delanteros. Cuando Brasil recuperaba y tenía la pelota, Cunha un poquito más atrás, Vini un poco más hacia adelante, Martinelli siempre a la izquierda y Ryan siempre a la derecha. Vini obviamente tenía la intención de libertad, siendo Brasil un equipo más funcional que posicional. A veces Vini se recostaba por la izquierda, a veces Cunha se tiraba más atrás, a veces Martinelli recortaba por adentro, cuando Vini lo hacía por la izquierda. Pero claro, hoy jugó contra una Noruega a la que la esperó, una Noruega contra la que especuló, una Noruega que llevó la posta del partido, más allá de hacerlo sin demasiado peligro. Noruega jugó un partido contra Brasil, una Brasil que además en el fondo prácticamente no ha sufrido, ni en los laterales ni tampoco en la saga central. Ha tenido un buen partido Alisson, más allá de los dos goles del delantero Erling Haaland, donde no tiene ninguna responsabilidad. Hoy Noruega jugó un partido muy nervioso, muy especulativo también, en donde Noruega se hizo cargo de la pelota, eso es cierto, pero lo hizo más preocupado en no perderla que en realmente lastimar a Brasil. Noruega a ritmo lento, Noruega a ritmo bajo, Noruega manejando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero sin arriesgar demasiado para que Brasil no pueda salir de contraataque. Agazapado, Brasil en el retroceso, esperaba ese error noruego para que justamente con la velocidad de Vini, la velocidad de Cunha, la velocidad de Ryan y de Martinelli pueda salir de contraataque. Y claro, ese error noruego no llegó hasta que en dos o tres situaciones puntuales Martin Odegaard perdió la pelota. Odegaard hoy para Noruega fue el futbolista que más la tuvo del medio hacia adelante y el que más la perdió del medio para atrás. Siempre la pelota pasaba por el 10 y por el capitán noruego. Ahora tuvo muchas pérdidas que pudieron haber realmente significado jugadas de mucho peligro para el arco de Nyland, que hoy además fue la figura del partido. Pero Brasil esperó agazapado, Brasil se replegó, Brasil esperó el error de Noruega, y el error de Noruega evidentemente llegó, y no en errores forzados, en errores no forzados. Perdió demasiadas pelotas Martin Odegaard, demasiadas pelotas que además significaron situaciones de peligro, porque claro, siendo Odegaard un futbolista volante, de mediocampista, pero de carácter ofensivo, puede perder la pelota en algún pase arriesgado, en algún pase entre líneas, en algún centro, por ejemplo, pasado buscando a Erling Haaland. Ahora, Martin Odegaard hoy perdió la pelota en lugares claves de la cancha, en donde no te podés equivocar, y además Noruega quedó mal parado. Muchas veces Odegaard dio un paso hacia adelante, jugándose la personal o tratando de salir con la pelota limpia, sin mirar si atrás de él estaba Berg o sin mirar si atrás de él estaba Sanderberg, el otro volante central noruego. Muchas veces Odegaard perdió la pelota e hizo que Noruega quede demasiado desdibujado en el fondo, y así llega en gran medida el penal que después termina atajando Nyland, que no la pierde Odegaard esa, pero que sí hubo una jugada posterior, y hubieron varias además en las que Martin Odegaard perdió la pelota y Brasil tuvo situaciones de gol. Y yo creo que a pesar, o si bien que Odegaard fue el que más intentó en Noruega del medio hacia adelante, porque Noruega lo buscaba para que genere el fútbol del equipo europeo,
del medio para atrás perdió demasiadas pelotas que fueron verdaderamente peligrosas, y yo creo que ahí está el error. Hoy Odegaard le restó más a Noruega, o le generó más peligro en arco propio del que pudo generar en arco ajeno, y yo creo que ahí hay una clave de una Noruega de que realmente cometió muchos errores y no lo perdió de milagro por momentos contra Brasil, porque Nyland fue figura, le atajó un penal a Bruno Guimaraes, después una pelota quemarropas también que le saca al arquero, una carambola que la toca y pega en el palo, un mano a mano al delantero Endrick, que había entrado al banco y en la primera que tocó le quedó un mano a mano que no pudo cambiar por gol. Hoy Noruega realmente, y en un momento puntual en donde Brasil estuvo al acecho, Brasil más atacó, Brasil más situaciones había generado. Había un momento en el que parecía que Brasil se lo llevaba puesto a Noruega, porque Noruega jugaba a un ritmo demasiado lento, Noruega no tenía intensidad, Noruega tenía la pelota, sí es cierto, pero no generaba situaciones de gol, demasiada monotonía y un juego muy lento y poco sorpresivo, muy predecible realmente Noruega del medio hacia adelante, más allá de tener un fenómeno que es Erling Braut Haaland, ya vamos a hablar de él, pero claro, Noruega sabiendo que tenía esta poca intensidad, Brasil que por momentos en el partido pudo ponerse arriba en el marcador, fue mejor equipo que Noruega y por situaciones de gol verdaderamente en un momento lo estaba mereciendo, más que nada en esa jugada en donde Ryan le baja la pelota a Guimaraes adentro del área y Guimaraes no la puede cambiar por gol, ahí Brasil ya merecía estar ganando el partido. Claro, de igual manera, cuando Brasil mereció ganar el partido, daba la sensación de que no se lo llevaba puesto a Noruega, y por la intensidad que había puesto Noruega y con la que había afrontado el partido, teniendo mucho la pelota, sí es cierto, pero siendo demasiado seguro en los pases o demasiado inseguro en perderla, Noruega, que no era un equipo veloz, no era un equipo de intensidad, uno imagina, Brasil se lo tiene que llevar puesto, y yo creo que en gran medida ahí está el error del equipo de Carlo Ancelotti. Brasil nunca se pudo llevar puesto a Noruega, ni por grandeza, ni por futbolistas, ni por renombre, ni por amor propio, ni tampoco por intensidad. Brasil nunca se pudo llevar puesto a Noruega. Y esto es una muy mala noticia, porque hubieron momentos en donde Brasil se agrandó, hubieron momentos en donde Brasil merecía ganar el partido y estar arriba en el marcador, empezar ganando 1-0, más que nada en el segundo tiempo, en alguna que otra tajada del arquero Nyland que fue figura, pero realmente créanme que Brasil nunca sintió que el partido lo podía ganar a base de grandeza y de llevarse puesto a su rival. Y ahí es donde se ve la grieta, de una Brasil que no se siente que a esta clase de rivales los pueda arrollar solamente con su fútbol y solamente con su intensidad. Y yo creo que ahí realmente, y a pesar de que Carleto Ancelotti haya movido el banco de los suplentes, haya entrado Endrick, por ejemplo, haya ingresado el caso de Ederson, de Danilo Santos y también de Neymar, ahora nos vamos a meter a hablar de Neymar, realmente Brasil nunca pudo ser ese equipo avasallante que ha sido a lo largo de su historia. Y claro, a ver, hablamos de una Noruega que tenía un Ryerson que atacaba mucho por la derecha, salieron entre tiempo Sorloth, tuvo sentido, y puso a dos extremos de mayor verticalidad, porque Nusa tiene gambeta, pero lo hace de gambeta corta, lo hace buscando una asociación, no tanto un cambio de ritmo y un desborde como puede ser Schlederup, que hizo la asistencia, que le puso un centro bárbaro a la cabeza. Lo mismo para Sorloth, más un segundo delantero que un extremo como sí lo es Oscar Bob, y después obviamente la salida de Ryerson para que Ornes en ese lugar, cuando Noruega la pasaba mal, encuentre de alguna manera un poquito más de solvencia también en la defensa. Pero en gran medida, y el gran resumen del partido, es que Noruega es el que tuvo la pelota, es el que llevó la posta en el encuentro, pero no pudo generarle peligro a Brasil porque fue un equipo lento, fue un equipo predecible, porque fue un equipo que por lo general movió la pelota a un ritmo verdaderamente bajo, y Brasil nunca, a pesar de esperarlo demasiado, de tratar de jugar de contra, tuvo la intención de ganar esa pelota y de manejar los tiempos del partido, y tampoco tuvo la inquietud de poder llevarse y de arrollar a su rival. Creo que ahí está el principal problema de una Brasil que hoy fue muy poco Brasil y que hoy se vio reducida al control noruego y a jugarle de contraataque al equipo europeo que además en el fondo dejaba muchas dudas. Obviamente el plan de Carlo Ancelotti tenía sustento porque Noruega perdía la pelota y quedaba muy mal parado a unas contras que esperaba Brasil tener, y obviamente hay que hablar de una Brasil que además tiene poca efectividad, porque tuvo alguna Berizzo, no la pudo cambiar por gol, tuvo que el penal Guimaraes y alguna que otra pelota dentro del área chica, no la pudo cambiar por gol, tuvo mano a mano Endrick, que no pudo cambiar por gol, clarísimo, porque se trastabilló el delantero que ahora va a volver al Real Madrid. Realmente Brasil necesitaba hoy de la efectividad de sus delanteros, y otra vez Brasil se vuelve a topar con este duro momento que vive en su historia, en donde su fortaleza y su jerarquía no está en sus delanteros, no puede confiar demasiado en sus delanteros y en sus atacantes,
y puede confiar mucho más en sus zagueros centrales y en sus defensores. Hoy Brasil, cuando necesitó de sus delanteros para convertirle ese gol a Noruega que lo hubiese metido en los cuartos de final de la Copa del Mundo, Brasil no pudo cambiar por gol porque no tuvo la efectividad y la jerarquía en sus centros delanteros. Entró Endrick del banco, no lo pudo cambiar por gol. Jugó bien Vinicius Junior, pero perdió el duelo con Nyland. Alguna que otra tuvo Guimaraes pisando área rival, que para mí también jugó bien a pesar del penal errado, y tampoco pudo convertir. Ryan tampoco pudo cambiar por gol las pocas que tuvo en área rival. Bueno, entonces Brasil situaciones tuvo como para empezar a ganar el partido y no lo pudo hacer por falta de jerarquía propia. Pero claro, no podemos cerrar este análisis sin hablar de dos nombres propios. El primero es Erling Haaland. Erling Haaland cumple con su dicho y nos vuelve a reafirmar que el mejor partido del delantero noruego es en el que menos pelotas toca, porque hoy Haaland estuvo desaparecido en el desarrollo del encuentro, y más allá de ganar alguna que otra pelota de espaldas, algún pelotazo verdaderamente largo del arquero Nyland buscando la espalda de Magalhaes y de Marquinhos, más allá de jugar con su cuerpo, que lo hace muy bien el hombre de Manchester City, no fue demasiado efectivo, o de alguna manera no pudo impactar en el marcador como lo hizo en esas dos pelotas sobre el final. A falta de 10 ese cabezazo tremendo, y a falta de menos de 10 minutos para que cierre el compromiso, ese remate violento, fuerte, de media distancia y de afuera del área, para poder sorprender al arquero Alisson Becker y ponerlo bien abajo contra el palo para que Noruega realmente se sienta equipo de cuarto de final. Erling Haaland es la jerarquía que un equipo que quiere aspirar a eliminar y a matar a un gigante en un mundial tiene que tener para poder ilusionarse, porque fíjense que prácticamente no lo habíamos mencionado, no había tocado demasiadas pelotas, y las pocas que había tocado no lo había hecho con demasiado peligro, pero tuvo dos en las que fue letal. Y cuando vos tenés un delantero con dos en las que son letal, te expone además de dejarte eliminado del mundial, que Brasil no tiene un delantero con esa tasa goleadora que tiene Erling Haaland. No tiene un jugador letal del medio para adelante en donde la que tiene la convierta. Porque hoy tuvo Vinicius y no pudo, porque hoy tuvo Cunha y no pudo, porque hoy tuvo Ryan y no pudo, porque hoy entró Endrick del banco y tampoco pudo convertir. Entonces Erling Haaland le expuso que una Brasil que generó y que tuvo situaciones, verdaderamente se dejó vapulear por un Erling Haaland que las dos que tuvo, las mandó a guardar con mucha jerarquía. Y después hay que hablar, y esto es algo que me duele, créanme que me duele, que la última imagen de Neymar como futbolista del seleccionado brasileño, probablemente habrá que ver si continúa o no, sea pegándole una patada de tarjeta amarilla a un rival que le pisó la pelota, yo creo que marca dos cosas a la perfección. La primera, que este es un Neymar que está lejísimos de ser el que había sido en su carrera. Ese Neymar alegre, ese Neymar que tocaba la pelota, ese Neymar que gambeteaba, ese Neymar que enamoró a todos los chicos, a los que nos gustó el fútbol en la generación de los Neymar. Y por sobre todas las cosas también destaca y distingue que esta Brasil está lejísimos de ser la Brasil en identidad y de ser la Brasil en alegría que tuvo en algún momento de su historia. Lejos queda aquel equipo del 2002 que con Ronaldinho, que con Rivaldo, que con Romario, que con Kaká en el banco de los suplentes también, sentía que te llevaba puesto y sentía que a base de sonrisas ganaba las copas del mundo caminando. Esta Brasil y este Neymar, que termina siendo amonestado y convirtiéndose gol hablando con Naila en una versión lejos que dista mucho de la alegría de Neymar, es realmente lo que debía pasarle a una Brasil que no es condescendiente con su estilo y con su identidad futbolística. Y yo creo que habrá que ver y habrá que trabajar de un Carlo Ancelotti que había logrado tener un equipo, lo habíamos dicho el otro día, mucho más efectivo que alegre, mucho más efectivo que llamativo, porque por lo general Brasil en la mitad de la cancha tenía buenas participaciones, Guimaraes y Casemiro habían jugado por lo general partidos sólidos, Marquinhos y Magalhaes eran lo mejor de Brasil en todo el equipo, me animo a decir, y sobrevivía gracias a que había encontrado un rol interesante de Cunha, después le faltó Rafinha también, y porque Vinicius Junior es un buen jugador. En cualquier contexto Vinicius Junior para mí genera soluciones, y hoy en donde Brasil no pudo ganar el partido y otra vez Vini se queda eliminado de un mundial, sigue siendo el que para mí más peligro generó del frente hacia adelante en Brasil, con el cambio de ritmo, con la gambeta, con el cambio de velocidad, y sin ir más lejos dejando mano a mano a su compañero Endrick. El pase que le pone y la jugada que arma Vinicius Junior para que Endrick termine malogrando y desaprovechando ese mano a mano contra el arquero, yo creo que a Vini es lo que más le duele, porque Vini hizo el trabajo y sus compañeros no la pudieron cambiar por gol. Noruega pasa a la próxima ronda de la Copa del Mundo, aún habiendo tenido muchas dudas y aún habiendo tenido muchas grietas, jugando un partido muy respetuoso a una Brasil que le terminó ganando por una jerarquía individual avasallante como la de Erling Braut Haaland. Cuando ya no pasaba nada y el partido parecía que se iba a la largue, apareció uno de los mejores jugadores que tiene la Copa del Mundo e igualó a Messi, a Mbappé y a él mismo en 7 goles mundialistas. Y yo creo que ahí está la clave, la jerarquía que tuvo Noruega
y el convencimiento también que tuvo para encontrar esa jerarquía fue toda la que le faltó a Brasil. En materia de jerarquía, porque hoy no pudo cambiar por gol ninguno de sus delanteros, y también en materia de convencimiento, porque el primer tiempo de Brasil fue esperar al error noruego, error que llegó, pero que no pudo aprovechar. Señoras y señores, es noticia y es tapa de diario, Brasil se acaba de quedar eliminado de la Copa del Mundo en octavo de final. Yo creo que es algo que termina doliendo porque Brasil no pierde una generación dorada, eso claro está, pero desde Italia 1990 Brasil no podía jugar cuarto de final. Y esto marca un mal trabajo en líneas generales, de una Brasil que domina en materia clubes, de una Conmebol Libertadores que siempre ganan los equipos brasileños, pero que en materia selecciones Brasil ha perdido el foco y ha perdido la identidad en más de una oportunidad en los últimos años. Y hoy se vuelve a quedar demostrado, Brasil se queda fuera de la Copa del Mundo con un equipo que está lejísimos de ser la real identidad brasileña. Yo creo que se creyó que mediante a defenderse bien, que mediante a ser sólido, mediante a ser un equipo con alguna que otra solución y con carácter resolutivo, un equipo con el tinte y con la mano de Carlo Ancelotti, claro está, Brasil se creyó que de esta manera podía ganar la Copa del Mundo y podía ser mucho más competitivo de lo que había sido en su historia reciente, y hasta sacándose, despojándose de esa identidad que lo hizo ser el más ganador de este torneo más complicado que tiene el mundo del fútbol. Pero yo creo que hoy se topó con la realidad, que sin Brasil, ser Brasil nunca va a lograr realmente la historia. Argentina salió campeón del mundo a base de la nuestra, a base de su propia identidad. Alemania ganó la Copa del Mundo a base de su intensidad también característica. Brasil no puede volver a ganar un mundial sin ser identitario y condescendiente con lo que marca su historia. Los equipos que ganan un mundial no son los que adoptan la identidad ajena, no son los que adoptan la identidad del técnico italiano, sino son los que más logran asimilar y más logran replicar lo mejor que han hecho en su historia y lo que más los ha distinguido a lo largo de los 100 años de la historia de Copa del Mundo. Brasil afuera del mundial, y además lo hace no con sello propio, lejos y traicionando su identidad, y Noruega por primera vez en su historia se mete en cuarto de final. ¿Puede llegar a ilusionarse Erling Haaland con meterse por lo menos en una semifinal del mundial? Eso lo vamos a saber si juega contra México o si juega contra Inglaterra. Lo vamos a estar analizando acá en este canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos cuando juegue Inglaterra, cuando juegue México y al término de ese partido para analizar todo lo que pasa en el Azteca. Muchas gracias y nos vemos en un rato al término de México e Inglaterra.